Vamos a ir a Colombia, es uno de nuestros temas, se lo adelantamos en la agenda y bien comenzamos esta edición, revelaciones importantes, claves de un grupo de ex militares. Allí indicaron que cientos de civiles inocentes en Colombia fueron asesinados, los hacían pasar por guerrilleros. Testimonios. Así sea por omisión, asumo esta responsabilidad jurídica. La acepto y presento como aporte a la restauración social e institucional en procura de que el pueblo colombiano nunca jamás vuelva a vivir estos abominables momentos. Yo reconozco y acepto mi responsabilidad al título de coautor por los crímenes de guerra de lesa humanidad y homicidio en persona protegida, homicidios y crímenes que cometí. Maquinamos. Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero. El Estado colombiano quedó muy bien. ¿Quién es el culpable de eso? El señor Álvaro Uribe Vélez, la palomita blanca del país. Esa palomita blanca era bueno de disfrazarla de negro. Como estamos nosotros, compañeros, nosotros no es que tengamos la ropa de negro, sino tenemos el corazón morado. Qué triste. Qué triste, lo decía este ex militar, narrando lo que pasaba en Colombia y estos civiles inocentes asesinados. Hace exactamente en el 2010, Televisión Pública Noticias Internacional viajó a Colombia. Estuvimos en el cementerio de la Macarena, donde se cree que hay cientos, y algunos indican miles, justamente, de civiles asesinados, enterrados en ese cementerio. El informe. El 22 de julio de 2010, el mismo día que Uribe denunciaba a Venezuela ante la OEA por el supuesto amparo de guerrilleros de la FARC, un nutrido grupo de pobladores de la Macarena y otros municipios cercanos, con el apoyo de legisladores colombianos de ambas cámaras, una delegación de 6 eurodiputados y la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular, denunciaron en una audiencia pública la existencia de cientos, quizás miles de cadáveres NN enterrados en el cementerio local, en un predio que linda con la base militar de las Fuerzas de Tareas Omega. Al cementerio, ubicado a 1,5 kilómetros del centro del pueblo, se llega en una pintoresca mototaxi, principal medio de transporte local. La enorme base militar con sus mangrullos de vigilancia domina el pequeño cementerio. Allí, las cámaras de Visión 7 Internacional registraron, bajo un inquietante monitoreo a distancia de los militares, imágenes de los cientos de tumbas NN, cada una con un cartel de madera con un número y el año en que se produjo la muerte. Es un batallón donde inclusive existen presencia y tropas norteamericanas, y creemos que este batallón es el que ha ejecutado toda esta acción en contra de los campesinos de la región, que incluye, aparte de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, incluye desplazamiento de miles de campesinos, bombardeos indiscriminados, arrasamiento de cultivos de pan coger, bloqueos alimentarios en contra de la población civil, acusando a toda la población de ser auxiliares de la guerrilla. Los organismos de derechos humanos colombianos creen que no se trata solo de insurgentes caídos en combate, sino en su mayoría de falsos positivos. Ciudadanos comunes asesinados por la policía y las Fuerzas Armadas a sangre fría para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate y obtener así las recompensas ofrecidas por el gobierno. Con el afán de obtener esta recompensa en dinero y en ascensos por parte de los militares, se dieron a la tarea de asesinar gente inocente, gente pobre, humilde,
que presuntamente no tenía dolientes y después los uniformaban y los presentaban ante sus superiores y ante el presidente y ante la prensa como si fueran guerrilleros dados de baja en combate. Pero en muchísimos casos, más de 3.000 casos documentados en los últimos años, se ha demostrado que no eran combatientes. Cuando hay un terrorista que ellos llaman o un guerrillero muerto, para ellos se llama un positivo, entregan un resultado, entregan una victoria militar. Y esto es lo que periodísticamente se le llama falso positivo. En términos jurídicos es una ejecución extrajudicial, pero en Colombia es un asesinato vil y cobarde, porque en Colombia la Constitución prohíbe la pena de muerte. Aquí no puede haber ni ejecución judicial ni extrajudicial. La gran cantidad de carteles marcados como 2010 confirman que no se trata de sucesos pasados, sino de una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales que continúan sin pausas en la actualidad. Como comprobación de estas sospechas, el equipo de Visión 7 Internacional encontró en la morgue del cementerio de La Macarena varias bolsas negras para cadáveres con certificación judicial de NN, que corresponden a muertes que se habrían producido muy recientemente. No hay acuerdo sobre la cantidad de víctimas de la política de los falsos positivos, pero diversos dirigentes de derechos humanos colombianos estiman que en todo el país estas podrían superar a las de las dictaduras de Argentina y Chile juntas. Un trabajo especial del equipo de Televisión Pública Noticias Internacional en el año 2010 en Colombia, en el cementerio de La Macarena. Juan. Estremecedor. Realmente el informe ya quedaba muy claro, ¿no? Como esto era algo sistemático. ¿Por qué? Bueno, porque había órdenes incentivos para que los generales tengan más positivos, como decía el informe. Esto también de duplicar los objetivos para cada año, lo cual hacía que haya, por supuesto, más incentivos, ¿no? Y ahí recuerdo este lema de las madres de Soacha, estas madres de justamente víctimas de falsos positivos, que tienen un lema bien sencillo, que es ¿quién dio la orden? Porque acá escuchamos en estos primeros audios, ex militares, había un general, pero acá tenemos que preguntarnos qué pasaba en los altos mandos, ¿no? Y si eso llegaba efectivamente al gobierno. Recordar también que si bien el foco está en los dos primeros mandatos de Álvaro Uribe, o sea, si uno mira los números, ahí es donde se produce la mayor cantidad de asesinatos. La JEP habla de 6.000 civiles, las fiscalías de Colombia manejan más del doble de víctimas. Pero recordemos que al principio del gobierno de Iván Duque hubo casos, hubo evidencia justamente de este tipo de ejecuciones extrajudiciales, porque también se cambiaron y duplicaron los objetivos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque esto nos sirve para entender que si bien escuchábamos un informe que tiene más de 10 años, esto sigue siendo muy vigente en Colombia, sigue pasando, porque el conflicto sigue, es verdad que ha cambiado de escenario, ha cambiado de actores, ya no está la FARC como el gran ejército guerrillero, pero sí sigue habiendo una intervención por parte de militares y un conflicto que sigue en un año, no sé cómo lo mira la mesa, pero un año también, unas semanas. Electoral. Clave, ¿no? Claro, falta poco. Falta muy poco para las elecciones. Sí, totalmente. Bueno, pensaba primero, estoy muy de acuerdo, genera escalofríos escuchar cómo un soldado le confiesa a una hermana que mató a su hermano diciéndole que era un campesino que se trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde y que su único pecado había sido ir a sacarse una muela porque lo anotaban en un listado y él mismo lo cuenta. Lo asesinaron, lo hicieron, simularon, hicieron un teatro, bueno, algo que se repite en los miles de chicos asesinados en este contexto. Pero como decía Juan, se da en un contexto de dos cuestiones muy breves. Por un lado, esta semana que se cumplió un año de las protestas del año pasado contra el gobierno de Iván Duque por cuestiones que empezaron más por una cuestión económica, pero recordar que en 2 meses de protesta asesinaron a más de 50 personas. Y por otro lado, que estamos exactamente a un mes de que se lleve adelante las elecciones presidenciales en Colombia. Y si bien Juan decía que justamente todos estos asesinatos o los principales se dieron entre el 2002 y 2010 en los gobiernos de Álvaro Uribe, quien gobierna actualmente Iván Duque es el delfín de Álvaro Uribe, y justamente quien lidera las encuestas para ganar en las elecciones es Gustavo Petro, que siendo legislador fue uno de los principales en denunciar justamente los falsos positivos, así que se da en todo este contexto tan relevante para Colombia.